Vamos a conversar con otro actor importante en una interna de Juntos por el Cambio, que es la interna de la provincia de Buenos Aires, y allí hay dos fórmulas, una fórmula que es la que componen el binomio de Santilli con Pose, que es apoyada por Horacio Rodríguez Larreta, y la otra fórmula es la de dos intendentes, Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, y Miguel Fernández, el intendente de Trenquelauquen, quien es apoyado por el liderazgo de Patricia Bullrich. Con Miguel Fernández, con el intendente de Trenquelauquen desde el año 2015, estamos en comunicación. Él es médico y además es el presidente del Foro de Intendentes de la provincia de Buenos Aires, de intendentes que son de la Unión Cívica Radical, y él es el precandidato a vicegobernador, acompañando a Néstor Grindetti. ¿Qué tal, Miguel Fernández? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Muy buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Si hubiese Facundo Manes haberse lanzado como candidato a gobernador, ¿hubiese sido mejor candidato a gobernador que Grindetti y que Santilli? Te lo pregunto en tu razón de radical. Por supuesto. Sí, lo que pasa es que es una construcción que no puede caer del techo, digamos, ¿no? ¿Y qué le pasó al radicalismo, Miguel? Porque, bueno, está bien, muchas veces se dice que Manes era voy a presidente o nada, y sí, tal vez se quedó como Randazzo, ¿no? Atrapado de esas palabras en el 2015 cuando le dijo a Cristina, no voy como gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo voy a una interna con Scioli, presidente o nada. Bueno, y a Randazzo le pasó lo que pasó, y hago un paralelismo ahora sobre lo que le termina sucediendo a Facundo Manes, que era siempre presidencia, y tal vez siendo candidato a gobernador hubiese traccionado mucho mejor al radicalismo de la provincia, ¿no? Sin dudas, yo creo que quedó agarrado de sus propias palabras. Creo que él íntimamente sentía eso, que él no le interesaba gobernador, que él quería ser presidente y solamente presidente, entendiendo, cosa que no comparto, que el país se cambia solamente si sos presidente. Y quedó atrapado ahí, y la verdad que nosotros siempre consideramos como una interesante oportunidad el tema de que Facundo fuera candidato a gobernador como una alternativa valiosa, pero bueno, él no quiso. Y obviamente llega momentos donde tenemos que decidir y ser competitivos, ¿no? Los intendentes, por supuesto, siempre miran arriba, pero siempre defienden su territorio, ¿no? Defienden donde viven. Entonces, bueno, Miguel, yo te política llega un momento donde tenés que decidir. Sí. Miguel, yo te leía en una entrevista que diste hace un par de semanas a Letra P, y ahí hablabas que la mayoría de los intendentes, no tenías muy en claro, pero que la mayoría de los intendentes de la Unión Cívica Radical estaban más cerca de tu liderazgo. Por eso yo en la presentación te nombré como presidente del Foro de Intendentes del Radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que la cercanía que podían llegar a tener los intendentes del interior con Gustavo Pose. Gustavo Pose tiene las mismas intenciones con vos, pero acompañando a Diego Santilli, y lo que quería era, como esa entrevista que yo leí fue de hace unos días atrás y la campaña no estaba tan en marcha como lo está ahora, si vos considerás o tenés una percepción mucho más clara de la cantidad de intendentes que te acompañarían a vos, y si te acompañarían a vos, y si es así mayoritariamente, cuáles son las diferencias que vos tenés en tanto Gustavo Pose. A ver, de los 32 intendentes, normalmente Adelante Buenos Aires, que son los que estábamos y participábamos del armado de Facundo, con Maxi Abad y demás, éramos 27. De esos 27, por distintos motivos, 5 decidieron, en todo caso, acompañar en esta circunstancia a Diego Santilli y a Gustavo Pose, ¿sí? A pesar de que íntimamente ellos me dicen, te banco a vos como candidato a vicegobernador. Ahí vienen otras cuestiones. Pero de 27 hay más de 20 que están con vos. 22. Claro. 22 contra 5. 22 contra 10 quedamos. Así. Es como un partido del Inter Miami sin Messi. Bueno, ¿quién sería Messi? Ojalá fuera Messi. Miguel, no estaríamos hablando de esto. Miguel, y cuando vos hablás con los bonaerenses, sí, y son radicales esos bonaerenses, sí, ellos te dicen, che, lo de Gustavo Pose me parece una barbaridad. Melchor Pose, Gustavo Pose, Macarena Pose, ¿qué opinas de esto? Hace ruido. Yo tengo muy buena relación con Gustavo, personal, digamos,
nunca hemos tenido que confrontar ni hemos tenido conflictos de intereses, entonces siempre las relaciones son más cordiales, ¿no? Sí. Pero hace ruido, pero hace ruido. Claro. Sí, no es el único caso, digamos, ¿no? De larga, pero... Sí, no, en el peronismo pasa lo mismo con Ituzaingó, con Alberto Descalzo y Pablo Descalzo. Evidentemente siempre hay una controversia que es larga, es para un programa entero, digamos, esto. Y bueno, si a mí la gente me vota, pero la verdad es que yo creo que es una deformación, porque la gente también te vota, pero también puede haber renovación. A mí también, entre que lo que me votan, nosotros tenemos una intención de voto para esta elección de más del 65%, pero yo decidí generar una renovación antes de ser precandidato a vicegobernador. Mi decisión de vicegobernador fue posterior y no tuvo nada que ver con mi decisión de generar un recambio generacional con un candidatazo que de 32 años, que es mi presidente de bloque, que lleva 6 años de concejal, que arrancó atendiendo la cocina, hoy está al frente del restaurante. Claro, claro. Y tengo Valentín Miranda, que es diputado por la Cuarta, que va en primer lugar, que va a renovar su mandato y que viene del mismo tronco de la Juventud Radical en Lucha, y secretario de gestión también. O sea, la política tiene que generar recambio, porque si no pierde frescura, pierde nuevas... A ver, vos podés ser muy bueno, pero la gente demanda otras cosas, ¿no? Más allá de que te voten. Es una decisión política, en todo caso, generar o no el recambio. Y bueno, creo que el radicalismo se siente bastante bien interpretado por lo que nosotros llevamos adelante. Sí. Y donde no somos gobierno hay un entusiasmo muy importante cuando vamos, incluso los amigos que quedaron circunstancialmente por distintos motivos del otro lado, en la intimidad me dicen, mirá, yo voy a hacer campaña para vos. Así que bueno, veremos el 13, ¿no? Eso siempre son palabras, luego los hechos dicen qué terminó pasando. Te quería consultar sobre tu compañero de fórmula, el precandidato a gobernador, a Néstor Grindetti, y en relación con Diego Santilli. Yo cuando lo escucho a Néstor Grindetti, a veces me parece un dirigente mucho más medido de las propuestas que puede llegar a anunciar Patricia Bullrich. ¿A vos te parece que ese coraje, esa intención de, bueno, como lo dice en el spot, es todo o es nada, de Patricia Bullrich, tiene que ver con la elección de Néstor Grindetti porque comprende que el bonaerense va a un cambio más abajo que el capitalino? ¿O por qué crees que Néstor Grindetti termina siendo alguien que, si uno piensa en los que estaban en ese momento, que era Joaquín de la Torre o Iguacel, fue el más moderado de los tres siempre? Sí, es parte de la respuesta. Néstor es una persona muy sólida, callada, digamos, no es el que tiene 10 puntos de carisma en todo caso, sí cuando lo tratás en el mano a mano, pero digamos así, pero es un tipo súper sólido, muy medido. Lo conozco 8 años del foro de Intendente de Cambiemos, en la época de Vidal y ahora. Siempre tipo preciso, viste, muy metódico, es actuario, entonces tiene una forma de ver las cosas, y ha demostrado que puede gobernar Lanús, que lo hizo muy bien, que él también podía ir por una reelección más, y también tomó la misma decisión que yo de no ir cuando todavía él no había sido elegido por Patricia como uno de los tres candidatos, el candidato a gobernador. O sea que los dos nos tiramos a la pileta sin saber qué iba a pasar o especulando con esto. Y creo que lo eligió por eso, porque además la provincia tiene alguna diferencia con la capital. Nosotros cuando hablamos de nuestras candidaturas metemos todo el foco en tratar de que la provincia funcione. Entonces es muy operativo lo nuestro, y no es casual que hayamos armado este binomio casi histórico de 2 intendentes, uno del conurbano y uno del interior, representando la provincia. Porque la provincia la queremos y la sufrimos, ¿no? Como intendentes, las cosas que nos llegan, las cosas que faltan, los problemas distintos del conurbano con los del interior. Yo repito, Marcelo, el interior son 8 millones de personas. Sí. Son 111 municipios de los 135 son del interior. Y entonces es el equivalente a la suma de Córdoba y Santa Fe. Son 3 Mendoza. ¿Y cómo puede ser que el interior no tome decisiones? Repetí ese dato porque a veces la gente, viste, está caminando o está preparando una salsa. Porque a mí también me sorprende, como lo dijiste,
Porque uno siempre piensa, provincia de Buenos Aires, todo se juega en el conurbano. Y es verdad. No. Pero vos estabas hablando de datos del interior que me parece que en paralelismo son muy interesantes para volver a recordarle a la audiencia. Mirá, la suma del interior, de más allá de la ruta 6, llamémosle así, incluso, es la suma de Córdoba y Santa Fe. 3 Mendozas, es el equivalente a 3 Mendozas. Tiene la población de Portugal. Entonces digo, ¿cómo puede ser que una provincia que es un país, y dentro de ese país, otro país no tenga una representación en la gestión? Y esto no habla mal de nadie, digo, ¿no? O sea, hubo una fórmula previa, que era Dual de Romá, hace muchos años, donde los municipios ni remotamente eran los que son hoy. Hoy atajamos todos los penales, todos, con poca guita, con tener que ir a peregrinar a La Plata para hacer las gestiones, sin una descentralización administrativa que hay que profundizar. Bueno, pero Duhalde tuvo también ese desparpajo de salir de la lógica de intentar cuidar su intendencia a perpetuidad. Exacto. Y es algo parecido a lo que hace Néstor Grindetti o lo que haces vos. Sí, exacto. Por eso tuvo éxito. Yo creo que Duhalde es una persona que tuvo una buena dosis de éxito. Y de hecho generó en su gobierno divisiones de municipios, digamos. Sarmiento se dividió en Malvinas Argentinas, José Cepaz y San Miguel, digamos. Y fue posible. Vos hablás con Joaquín, hablás con la gente de José Cepaz, hablás con la gente que hoy está más cerca del gobierno, ¿no? Hablábamos el otro día cuando fui a Guernica, el problema de la matanza. Y yo creo que la matanza se maneja mal comunicacionalmente, porque parecería que la idea es, partamos la matanza para que el peronismo no gane. O sea... Sí, o por lo menos quedó esa idea, ¿no? Por parte de un peronista quedó esa idea, que Juntos por el Cambio, tal vez con el proyecto último de Esteban Bullrich, de querer particionar la matanza, como bueno, lo quieren hacer, así al particionar la matanza, se quedan con el voto más de clase media de la matanza, y bueno, y el peronismo pierde. Puede ser que vos partas la matanza en 4, y uno de esos cuartos sea más proclive a votar a Juntos por el Cambio. Y los otros 3, entonces, de un peronista hiciste 3 peronistas. Vamos al análisis matemático. Entonces digo, que no es buen negocio. Por eso que creo que no hay que hacerlo de esa forma. Lo que hay que pensar en la matanza, 2 o 3 cosas. Primero, ¿cuál es la idiosincrasia de los matanceros? A ver, el que vive en Ramos Mejía, ¿qué siente? ¿Es matancero o es de Ramos Mejía? O sea, la idiosincrasia, y cuando hablamos eso, lo hablamos también para la regionalización de la provincia de Buenos Aires, que es otro capítulo gigante donde nosotros vamos a trabajar muchísimo, y eso te lo dice el intendente del interior. Miguel, tengo más preguntas que tiempo. Dale, perfecto. Lamentablemente, están pensando, cuando ustedes se suben a una tribuna con Néstor, ustedes están pensando o cómo acomodan para tratar de saber que al final del discurso está Kicillof, pero que la mayoría del porcentaje de ese discurso tiene que ser diferenciador de Diego Santilli y de Gustavo Posse. ¿Cómo están acomodando esa cuestión discursiva en cada una de las presentaciones que tienen ante los bonaerenses? Como Mostaza Mer lo decía, paso a paso. Hoy estamos en las pasos. Entonces están pensando más en Santilli que en Axel. Ninguna duda. Hoy sí. ¿Y eso no le hace mal al bonaerense a futuro? Es que las pasos son así. A ver, nosotros tenemos que prevalecer o no respecto a nuestro contrincante eventual. Entonces, ¿qué cosa le proponemos nosotros al electorado frente a eso? Que por supuesto habla de la provincia, habla del proyecto, de lo que representamos, de lo que queremos, de los problemas que vamos a priorizar. Sin hablar de Kicillof, habla del debate futuro. Está. Después de las elecciones paso, vendrá la segunda etapa. Yo lo que veo es que del otro lado, del peronismo, lo único que hacen es hablar de nosotros. Hablar de ellos. Bueno, es que no tiene ningún contrincante, Axel, en la interna. Ellos están pensando siempre en ustedes, porque no hay un Santilli. Es cierto, pero en todo caso podría dedicar el tiempo, que creo que es mucho más productivo, a ver qué va a hacer en la provincia para acomodar las cosas que no funcionan o hacer mejor las que funcionan más o menos. Entonces,
siempre tenés la decisión o la posibilidad de decidir sobre qué vas a hablar. Y cuando hablas del otro, todavía Axel, que tengo buena relación personal con él, sigue hablando de Vidal, sigue hablando de Macri, digo, che, pasaron 4 años. O sea, seguir hablando del pasado, a mí me fue muy bien como intendente en el 2015, no hablar mal del intendente, con el que tenía buena relación, peronista, le ganamos caminando, sin hablar mal de él, y nunca lo critiqué, y nunca hice una queja de lo que recibí cosas buenas, regulares y desastres. Me callé la boca y le di para adelante. Y la gente valoró eso, pues nos sigue votando. Entonces, digo, ¿por qué no hablamos del futuro en vez de hablar del pasado? Y hablar del otro, lo dije en letra P, cuando vos me dijiste, yo dije, no soy halcón, no soy paloma, y no hablo del pasado ni hablo de los demás. Sí, te escuché eso, sí, lo leí. ¿Larreta está muy mareado o Patricia Bullrich está en una situación en donde es coraje y nada más? Yo creo que Patricia está muy enfocada. Y eso es necesario. Cuando hay mucho ruido, si no mantenés el foco, empezás a divagar. Creo que está muy enfocada y Horacio está, a mi criterio, y no tengo mucho trato con Horacio, pero lo reconozco como un buen dirigente, está como reaccionando, ¿no? Está como, pasa una cosa, reacciona, pasa una cosa, reacciona. Y Patricia tiene más claro el panorama, habla de cosas sencillas, habla de cosas que la gente entiende. Sí, a mí me parece que se está quedando mucho en coraje y nada más, por eso te hacía la pregunta. Faltan 30 días, ¿no? Y las campañas tienen ritmo, tienen momentos. Y pero creo que eso también, pero creo también que eso, Miguel, le está redituando en la corta, que es lo que hablábamos recién de ustedes contra Santilli y Pose, porque el mareo de Larreta de una semana soy conciliador y otra semana soy más halcón que Milei, lo está desdibujando. Entonces me parece que tal vez en esa chiquita a Patricia le alcanza solamente con decir coraje y después profundizo. Cuando vas ganando, lo primero que tenés que hacer es no equivocarte. O sea, habla poco porque va ganando, Patricia. O sea, ¿ustedes también hablan poco porque van ganando? No, hablamos bastante nosotros. Hablamos más que Patricia en todo caso, o yo hablo bastante más. Porque a mí me apasiona la gestión, digamos. Yo en esa rosca, viste, del coraje, la valentía, el orden y demás, ¿en qué estoy pensando? En la autonomía municipal, en cómo descentralizar, en cómo regionalizar eficientemente, cómo modernizar para que los municipios reciban más plata y hagan más cosas, cómo mejoramos lo que hacemos los intendentes. A mí, esa es la diferencia, me parece, Marcelo. A los intendentes nos gusta la acción, no tanto la palabra. Entonces, estamos siempre pensando, yo en este momento, que soy candidato a vicegobernador, estoy recorriendo una obra, hoy empieza mi licencia, estaba contando los juegos, tenemos un lío ahí en una remodelación del parque, me faltan unos tubos de unos juegos y estaba contabilizando acá qué me falta y qué me sobra y recorriendo una obra. Entonces, yo soy candidato, estoy pensando que se va a ser vicegobernador, pero yo estoy en la gestión. Ese es el plus enorme que tenemos en esta fórmula con Néstor. Nos gusta hacer esto, soñamos y pensamos como intendente, ¿qué cosas más podemos hacer si tuviéramos el gobierno para que los 135, no los amigos, los 135 intendentes tengan más herramientas para resolver el problema de la gente? Porque eso te estoy seguro. Los problemas de la gente, estuve en Guernica, estuve en Zárate, estuve en Pergamino, estuve en La Matanza. Sí, Patricia los hace caminar, sí. Sí, hasta ahora no adelgacé nada, pero nos hace caminar. Miguel, es la primera vez que hablábamos, ha sido un placer, y recién vos estábamos hablando de, vos te definías con que a los intendentes les gusta la acción, y bueno, espero que no te guste tanto como a Gerardo Morales la acción, pero bueno, es un chistecito para terminar la entrevista. Está muy bien, nosotros somos pacifistas pero firmes. Yo soy radical alfonsinista del 82, pero hablando con Jesús Rodríguez hace unos días, y hablábamos de la palabra orden, tiene una connotación negativa o positiva. La negativa es que parece orden castrense, la positiva es que cualquier sociedad de masa necesita orden democrático, institucional para poder ordenarse. Así que uno elige la connotación que le da. Yo le doy la positiva, el orden constitucional, el orden institucional, el orden democrático, que es el que tenemos hoy, 40 años después de recuperarla, ¿no?
Miguel, te mando un abrazo, hacer extensivo el saludo a Néstor Grindetti, sigan caminando la provincia y estaremos hablando seguramente entre agosto y octubre. Bueno, un abrazo muy grande, Marcelo. Gracias. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Miguel Fernández, quien es el intendente de Trenquelauquen, además es el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires y acompaña con Néstor Grindetti a la fórmula, él como precandidato a vicegobernador y Grindetti como gobernador dentro de Juntos por el Cambio para ir hacia la gran batalla, hacia la madre de las madres, que es la provincia de Buenos Aires.